bienvenidos queridos hermanos a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California, y estamos celebrando en este fin de semana el 10º domingo del tiempo ordinario, y para este fin de semana me acompaña Sandra. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias a Dios. Nos da aquí gusto estamos. que nos acompañes, que no se olviden de nosotros, Claro que aquí que no. estamos. Aquí estamos desde Merced, California, la parroquia San Patricio, y pues un saludo muy especial, si me da permiso, siempre quiero hacer eso. Por supuesto que sí. Para nuestros hermanos internos en la prisión estatal de Chowchila, para todos aquellos que ven el programa, pues un saludo, échenle ganas, muchachos. ¿Sigues trabajando? ¿Tienes ministerio con ellos? Sí, cada todavía? semana vamos y cada... ¿Se alegran cuando que dicen, ¡ay, claro, no tenemos! llegan y dicen, te vimos en la tele? Te digo, qué bueno, vean, porque ahí el mensaje está bueno, ¿no? Con bueno, la enseñanza que usted nos qué da como bueno, sacerdote, tiene usted bendito mucha sea Dios. experiencia en la historia de la iglesia. Qué bueno, entonces, qué bueno. nos gusta. Sí, estamos ya celebrando, después de estas festividades del cuerpo y la sangre de Cristo, de Pentecostés y todo eso, volvimos al tiempo ordinario. Por eso es que vemos otra vez el color verde, que es el apropiado litúrgicamente para el tiempo ordinario. Y bueno, pues estamos también ya disfrutando del ambiente, de la fruta, la gente, agradecerle a la gente que nos lleva fruta de todos, ahora sí de todos colores y sabores y tamaños, porque la gente es muy generosa, se sigue acordando que al Padre también le gusta la fruta le gusta comer. Y luego me hacen aguas frescas, me hacen los smoothies y me hacen, con la fruta que la gente me lleva. Dios se los agradece, Dios les pague y les dé más para que nos sigan compartiendo. Especialmente en este valle, ¿verdad? Que es muy rico en vegetación, en agricultura, y pues aquí, gracias a Dios, la verdura y la fruta no faltan. Y también el calorcito, que es parte esencial, pero bueno, pues aquí estamos un poquito cómodos porque estamos en el estudio y tenemos por ahí un poquito de airecito que nos llega. Nos tratan bien. Nos tratan bien, exactamente. Pero bueno, pues vamos a darle continuidad, mis hermanos, a la primera lectura de este 10º domingo del tiempo ordinario. Y la primera lectura es tomada del libro del Génesis, primer libro de la Sagrada Escritura, y es del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 9 al 15. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sandra, en este 10º domingo del tiempo ordinario, en esta primera lectura del libro del Génesis, volvemos a escuchar lo que se ha llamado como el pecado original, el pecado de la desobediencia. Hay que ubicar el contexto en el cual se dio el pecado original, como Dios había puesto a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en ese paraíso o en ese jardín que conocemos como el jardín de la gracia. Sí, el Edén. El Edén, exactamente. Pero hay varias cosas que es importante notar. Primero, como no había maldad, no había la concupiscencia. Sí, la tendencia. La tendencia, exactamente. Por eso acabamos de escuchar cómo dice, Dios los creó y los dejó desnudos a los dos, porque no había maldad, la inocencia. Correcto. Inocencia pura. Yo cuando estaba leyendo este pasaje,
bíblico del libro del Génesis, dije, Dios los dejó en el paraíso, como cuando vemos a un niño, la inocencia, que es la inocencia pura, que está corriendo, que él no sabe de maldad, que no sabe nada, para él todo es bueno. Sí. Pero sabemos que dentro del jardín estaba el enemigo, se coló. Algunos autores dicen, ¿cómo es posible? O ¿cómo fue que el diablo se metió al paraíso? Yo creo que ahorita no vamos a entrar en detalles. Ya ni para qué pensar exactamente, en eso. ni cómo, por qué, eso, no. Simplemente ya dice que el diablo, porque el diablo bajo la apariencia de la serpiente, porque había comunicación entre los animalitos, todos, no había maldad, no había ese rechazo. Entonces, pues era normal que hubiera un diálogo entre nuestros primeros padres y la serpiente. Pero la serpiente, ya metiendo ya su plan, la tentación, sí. ¿Por qué no han comido de aquel árbol? No, es que aquí estamos, pero de aquel árbol no podemos comer. No es cierto. Pueden comer, dice, lo que pasa es que Dios les ha dicho que no coman porque van a ser como Él. Fíjate cómo la maldad, cómo el pecado se fue metiendo en el corazón. Engaña, exacto. Da un cuento que te llama la atención. Siempre cuando hay pecado, le preceden ciertos engaños. Ay, mira, es que no va a pasar nada. Ay, mira, es que esto va a... Ay, se ve bonito. Se ve bonito, sí. Uh-huh. Y el fruto, el árbol estaba apetitoso, exactamente. Entonces, pues Adán y Eva dicen, bueno, pues está bien, vamos a comer. Pero cuando dan el paso y comen de aquel fruto prohibido, entonces, dice el libro del Génesis, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces ya les empezó a dar miedo, vergüenza y se escondieron. Y Dios los empieza a buscar. Fíjate cómo Dios empieza a buscar al pecador. Siempre del encuentro Él toma la iniciativa. Siempre Él toma la iniciativa. Sí. Y yo siempre, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, yo siempre digo, mija, Dios te estaba esperando esta oportunidad que tú le dieras, que tú te acercaras a la confesión, que tú libremente vinieras, que te limpiaras de esos pecados, porque ese es el sacramento de la reconciliación, es entregarle a Dios todo el peso de nuestros pecados y salir de ahí, pero con aquella paz, con aquella tranquilidad. Dios siempre va en busca del pecador. Siempre toma la iniciativa. Él toma la iniciativa. Así lo acabamos de escuchar en el libro del Génesis hoy en este fin de semana. Dios va y los busca y les habla. ¿Dónde están? No los encuentro. Y por allá escondidos, es que oímos tu voz y nos dio miedo porque estamos desnudos. Ah, caray, ¿quién les dijo que están? Fíjate, o sea, cómo ya la maldad ya estaba surgiendo efecto. Sí. Es que nos dimos cuenta que estamos desnudos y nos dio vergüenza que nos veas así. Y Dios, en su sabiduría, ¿acaso comieron del árbol que les prohibí? Y empieza la pelotita. Ahora, Dios sabía todo. Empieza la aventarse pelotita. Y es que Él dijo, no, es que yo El hombre le dice, no, la mujer que me diste por compañera, ella me invitó. Y la mujer, no, yo no, serpiente. Fue la serpiente. Y la serpiente. ¿Qué digo? Sí, fui yo. Sí, ya como, pues, ¿a quién le echaba la culpa? Ya la serpiente. Pero fíjate cómo son actitudes de cuando se descubren, pues, nuestros pecados. Sí. En nuestra humanidad, Sandra, nos cuesta trabajo reconocer nuestras faltas. Nos cuesta trabajo reconocer nuestros pecados, nos cuesta trabajo reconocer la ofensa hacia Dios. Y ese de la pelotita, de que fue ella, de que fue la serpiente, de que fue la que me diste por compañera, es la misma actitud que se sigue repitiendo
actualmente. O sea, no nos responsabilizamos de nuestras acciones. Es que mis amigos me llevaron, es que me invitaron una cerveza, es que ellos me dijeron, oye, pero yo les digo cuando estoy explicando acerca de la tentación, oye, ¿que acaso los amigos te abrieron la boca y con un embudo te estuvieron metiendo? No, yo no quiero, no, te la tienes que tomar. Eso es para que digan, no, es que ellos me llevaron, ellos me indujeron. Ahí podemos decir, oye, pero qué mal de tus amigos, ¿no? Sí. Yo creo que al escuchar este pasaje evangélico, Sandra, yo creo que nos enseña varias cosas. Primero, Dios que va en busca del pecador. El hombre se va a esconder siempre. El ser humano siempre se va a esconder de sus pecados porque lo van a avergonzar. Sí. Lo van a avergonzar. En nuestra experiencia como sacerdote, a veces la gente piensa que nosotros como sacerdotes no nos confesamos. Ay, padre, pero ¿a poco usted se confiesa? Pues oye, soy humano también. Soy humano y cometo errores y cometo pecados. ¿Y con quién se confiesa? Pues con otro sacerdote. Con otro sacerdote. Fíjate, nosotros tenemos 2 momentos en la diócesis donde nos juntamos, todo el clero, con el obispo a la cabeza. En octubre, la primera semana, que es nuestro retiro, tenemos hora santa y tenemos confesiones, y allí hay un momento en el cual la diócesis escoge varios sacerdotes para que estén disponibles a escuchar la confesión de los mismos sacerdotes. Fíjate qué bonito. Sí, qué bonito. También tienen la oportunidad de ser perdonados. Y luego está, es dentro del ambiente o del contexto de la hora santa. Está el Santísimo expuesto. Hay momento de reflexión y hay momento de reconciliación y hay momento de sanación. O sea, son momentos importantísimos. Eso es en la primera semana de noviembre, de octubre, perdón. Nos juntamos en la casa de retiro que tenemos en Tres Ríos. Y en enero, que es la convención, ahí más que nada es de aprendizaje. Pero hay momentos también, si alguien se quiere reconciliar, también hay la oportunidad. Son 2 momentos en los cuales nosotros como clero, como sacerdotes, también nos damos cuenta que necesitamos acercarnos de Dios. Y a veces me preguntan, padre, ¿y a usted no le da vergüenza confesarse? No, deja vergüenza, me da miedo. Le digo, si no, pues si soy humano también. Es una reacción natural. Es una reacción natural. La misma reacción que tuvieron Adán y Eva. Sí. Cuando Dios fue a buscarlos. ¿Dónde están? Los ando buscando. Ay, es que estamos desnudos y nos da vergüenza que nos veas así. Y entonces ya Dios viene no la amenaza, sino la consecuencia del pecado. Porque siempre, cuando hay pecado, Sandra, siempre va a haber una consecuencia. Claro. Siempre. Y nosotros aquí debemos de pensar y analizar que cuando se cometen pecados, en la reconciliación se sana el aspecto espiritual. Porque hay pecados que conllevan consecuencias o traen trascendencias. Por ejemplo, en la familia, con la esposa, con los hijos, ahí es algo aparte y es algo que se tiene que trabajar, se tiene que sanar también, porque después de que viene la sanación espiritual, ahora viene el proceso de decir, ok, ahora tienes que asumir las consecuencias que conlleva, qué sé yo, una infidelidad, cualquier. Haber manejado, Exactamente, que tienes que darle solución a ese tipo de situaciones, que es asumir tu responsabilidad. Sí. Todo esto yo creo que Sandra, nos falta mucho madurar en este aspecto. Porque, ¿cómo nos cuesta asumir las responsabilidades y las consecuencias de nuestras responsabilidades? Así es. Que hay daños, y esto es importante decirlo, hay daños que se van tal vez, se van a arrastrar por toda la vida, que se van a cargar con esas penas, con esas tristezas. Sí, pero mira, acuérdate que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que perdona, que en el fondo es el perdón el que nos da una nueva oportunidad y nos da una nueva vida. Claro, fíjese, padre, que
mis hijas dicen, ay, no me cae bien Adán y Eva, ¿no? Porque me preguntan por qué hay tanta maldad en el mundo y empezamos a hablar sobre esto de Adán y Eva. Entonces, de aquí comienzan todas nuestras miserias, toda nuestra pobreza humana, todos nuestros problemas. Pero como decía usted, padre, hay una consecuencia y hay que pagar esa consecuencia, pero Dios Padre, al haber visto el mal o el pecado que habían cometido Adán y Eva, les promete después la reconciliación. La reconciliación a través de Jesucristo, ¿no? A través de... Porque vino después de esto, viene la expulsión. Sí. La expulsión. Y a trabajar y tú vas a tener tus partos. Pero Dios les prometió un redentor. Eso. Dios prometió un redentor. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar en el Evangelio. Yo los invito para que le demos continuidad a la lectura del Santo Evangelio en este 10º domingo del tiempo ordinario. Que acuérdense, estamos en el ciclo B y el Evangelio para este domingo, 10º domingo del tiempo ordinario, es tomado de San Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido a Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sandra, en el Evangelio, precisamente cuando leemos el Viernes Santo, cuando se adora la Santa Cruz, hay una frase que dice: bendita culpa, que nos dio tal Redentor. Sí, cuando uno reflexiona sobre la redención, sobre la reconciliación, en cómo Dios dejó la situación que dejó a nuestros primeros padres, que estaban destinados a la desgracia. Esa era la realidad. Estaban destinados a la desgracia. Pero Dios, San Juan, tanto en el Evangelio como en las cartas, dice: Dios es amor. Dios en su amor estaba buscando la manera de reconciliar a la humanidad con Él mismo. Sí. Sí, y mire, este evangelio habla, el contexto está en una casa. Podemos ver cómo la lucha, porque ahí mismo los fariseos le critican y todo eso. Nuestras luchas, yo creo que siempre comienzan en la casa, ¿no? Porque, ahí vivimos, no van a comenzar allá en la escuela, sino ¿dónde están tus seres queridos? ¿Dónde está con los que tú siempre estás conviviendo? ¿Cuáles son tus
tus lazos con ellos. Y en este evangelio se habla de que Jesús entró en una casa con sus discípulos y ahí empieza, ¿verdad?, la batalla, empieza Satanás a querer meter cizaña y todo esto. Y muchas veces así sucede en nuestros hogares. Pero algo que me gusta, que me llama mucho la atención, es que no porque tú tengas a Jesús, digamos, en un crucifijo en tu casa, no porque tengas la imagen, quiere decir que ya eres, ¿cómo se diría? Que ya estás salvado. Ya. Porque le preguntan a Jesús, ¿verdad? ¿Qué no es esta tu madre y tus hermanos? Y Jesús amplía esa visión, o sea, no solamente los lazos sanguíneos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, para realmente ser salvos, sabemos que la salvación ya se nos dio, pero nosotros tenemos que tomarla. Tenemos no nada más que tener a Jesús en la casa como adornito, sino tener esa relación haciendo la voluntad de su Padre. Es lo que dice, aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mis hermanos. Jesús es tan generoso que no dice, sí, ahí está María, mi mamá y mis hermanos, que eran los parientes o los primos, porque sabemos que María no tuvo más hijos. Pero Él amplía la visión y ahí entramos usted y yo, Padre, y todos los que nos escuchan. Nosotros somos hermanos de Jesús, Él es nuestro hermano mayor cuando hacemos su voluntad, la voluntad del Padre. Este tema, Sandra, también, porque en el Evangelio trata la división. Sí. La división. Y la división, sabemos que la división no viene de Dios. La división, Dios siempre va a luchar y va a defender la unidad, la integridad. El enemigo, el diablo, siempre va a querer meter división. Y tú tomaste un ejemplo muy importante, la división. El enemigo, el diablo, siempre va a dividir lo más sagrado. ¿Qué es lo más sagrado en nuestro mundo, en nuestra sociedad? La familia, exactamente. Cuando ya el enemigo empieza a meter ya cizaña con algún miembro de la familia, con un miembro, con eso basta, daño. Exactamente, para que empiece a dividir, a crear separación, a crear ya los bandos. Los bandos, exactamente. Y en el fondo el diablo es lo que quiere. Claro. Es lo que quiere, por eso desde la primera lectura dividió, separó de la buena comunicación que había entre Adán y Eva con Dios, ahora sí metió el pecado y creó ese abismo, esa división. Esa división. En el Evangelio se nos invita a tener cuidado, a no seguir la tentación. Porque sabemos que la tentación en sí misma no es pecado. Claro. Pecado es, cuando la cometes, exactamente, caer en la tentación, seguir la tentación. Pero que vamos a ser tentados, todos somos tentados. Jesús se fue tentado. Exactamente, todos vamos a ser tentados. Y así lo manifiesta precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, la tentación en sí misma no es pecado. Claro. Pecado es caer en la tentación. Y no nos debemos de asustar, de espantar, ay, es que fui tentado. No te asustes, eres humano. Nuestro Señor, lo acabamos de decir, fue tentado. Claro. Pero sí debemos de luchar para no caer en la tentación. Y aquí es donde se va a dar esa lucha hasta, si tú quieres, interna. Aquí el enemigo tiene ventaja sobre nosotros, porque el diablo nos ve y nosotros no lo vemos. Uh-huh. No lo vemos. Esa es espíritu y nosotros todavía tenemos el peso de la carne. Nosotros podemos percibir, podemos especular y podemos decir, no, es que esta persona no está actuando correctamente porque mira, lo que me dijo, o ya sea el chisme, ya sea el argüende, ya sea cizaña, exactamente la división, inmediatamente uno puede captar de decir, no, es que esta persona se está dejando guiar, se está dejando iluminar por el enemigo. Hay que tener cuidado. Y vaya que eso decían de nuestro Señor Jesucristo también, que estaba endemoniado. Por eso nuestro Señor dice, ¿cómo el diablo si está dividido puede ¿Cómo se va a querer dividir ¿cómo se va a querer dividir él claro. solo? No. Entonces nuestro Señor especifica y nuestro Señor, en otra parte del Evangelio, dice, el que no está conmigo está contra mí. Sí. El que no junta conmigo, desparrama, exactamente. O frío, caliente. Exactamente. Entonces, de que hay características muy propias de los hijos de Dios, ya lo sabemos. Los que nos va a costar seguir a Dios, nos va a costar. Ahora, tú hacías mención, un comentario importante. No porque tengamos o estemos cerca de Dios, ya todo está ganado. No, al contrario. El enemigo va a tentar, el enemigo va a tratar de meter la división,
dentro de la misma iglesia, Claro. de la misma iglesia, de las mismas familias, en el mismo matrimonio, en el hogar, en la misma sociedad, porque estamos viviendo la inseguridad que estamos viviendo en este mundo, Claro. por la división. Claro, desde el momento que Adán y Eva pecaron, pues Exactamente, ahí estamos viviendo luchando. en una inseguridad que sabemos. La persona que está cerca de Dios, sí caminamos con seguridad, pero el enemigo también está trabajando. Sí. No está con los brazos cruzados, como dice la Sagrada Escritura. No duerme, está activo las 24 horas. Sí. Y nosotros tenemos que estar en constante vigilancia para no caer en sus redes. Y yo creo que este es un momento importante, Sandra, para invitar a decir, ok, si por X motivo has caído en la tentación, te has alejado de Dios, lo has ofendido, lo has lastimado, que estás llevando una vida de pecado. O están en división con la Exactamente. familia, con los padres, los hermanos. Porque el Evangelio lo dice, el pecado que sea, mira, Dios te lo perdona, porque en su bondad, en su amor, en su misericordia, Dios nos perdona todos nuestros pecados, porque es la actitud de Dios. La diferencia es que nosotros estemos disponibles a acercarnos y a recibir el perdón de Dios. Porque otro aspecto que el diablo también trabaja es decir, no vayas, ya mira, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Eres un indigno, Dios no te quiere, Exactamente. Dios no te perdona. Ya está metiendo también inseguridad, o sea, son características del mismo enemigo. ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué te vas a confesar? Mira, lo vas a volver a hacer, que al cabo no te va a servir de... No vayas. Y entonces empieza a trabajar nuestra mente, nuestro corazón, y a veces nos dejamos guiar por esos consejos, sabiendo que Dios siempre nos está esperando en el confesionario y con los brazos abiertos. Aunque es tiempo ordinario, las confesiones ya hace meses que pasaron, porque en la liturgia, de acuerdo al tiempo litúrgico en Cuaresma o en Adviento, se invita y se recomienda exactamente. Más énfasis. Pero hoy que se nos presenta este tema de la división del pecado, si tú por X motivo has caído en el pecado, en la división, has ofendido a Dios, levántate, ahora sí como dice, haz el ejemplo del hijo pródigo, levántate que Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos, porque Dios, precisamente, Dios es un Dios de amor y nos lo ha manifestado a través de enviarnos a su Hijo Jesucristo, que murió por todos y cada uno de nosotros. Sandra, pues el tiempo se nos terminó otra vez. Así es. Muchísimas gracias. Esperemos contar con tu presencia en el siguiente programa y vamos a darle la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga, cuídense y los esperamos la próxima semana. Que les vaya muy bien.